Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y en Colombia llevamos más de 50 años matándonos. El país está sembrado de muertos e inundado de mentiras. Mentiras que son fabricadas para que parezcan verdades. Muchas se fabrican en los despachos o en las fincas de las élites y son distribuidas por el gobierno y por los medios de comunicación a los barrios, a las veredas y a las familias. Esa verdad fabricada se repite tanto que termina siendo aceptada, y entonces es cuando cumple su objetivo: manipular a la sociedad. Una mentira que se ha vuelto verdad y que es necesaria para que la oligarquía y los psicópatas que han gobernado a Colombia mantengan sus privilegios. Saben que solo la fuerza no es suficiente para dominar a tantos millones de pobres. Es necesario controlar sus mentes. Y para vender verdades, lo mejor es envolverlas en banderas. Entonces las fabrican de todos los colores para que cada uno mate por la suya, para que cada 4 años se repita esa farsa electoral en la que el país multicolor sale marchando en la misma dirección en la que venía. Y así es que le roban a los colombianos su capacidad para decidir. Y toda esa máquina de manipulación y de mentiras sofisticadas tiene un nombre, se llama posverdad. Y en Colombia ha alcanzado su esplendor durante los últimos 20 años, que han sido 2 décadas prodigiosas en que la gente ha votado en contra de sus propios intereses, en contra de la consulta anticorrupción, en contra de la paz y a favor de sus opresores. Una y otra vez hemos elegido oligarcas, militaristas, neoliberales y mafiosos. Hoy vamos a desnudar esa posverdad colombiana con una de las analistas políticas, feministas y sociólogas más auténticas que tiene el país. Alguien que tiene una rara capacidad: ver las cosas en conjunto e intentar ser consecuente con lo que ve. Estas son palabras mayores. Sara Tufano, bienvenida. Hola Pablo, muchísimas gracias por la invitación, por tu presentación y pues muy contenta de estar aquí en tu canal. Pues yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque tú eres de esas personas que no se andan con ambigüedades y no pierdes la calma. Te he visto en situaciones en las que tus contertulios pelean, levantan la voz y tú con tu voz tranquila vienes, das contexto, elevas el nivel de la conversación y encima eres más transgresora que ellos. Impresionante. Bueno, pues muchas gracias. Tienes severa cámara. ¿Cómo sabes que tengo una buena cámara? Pues por la imagen debes tener una buena cámara y tienes Ah, el micrófono también, que la cámara de mi computador no es muy buena que digamos, pero bueno, uy, no. la mía es terrible. Yo la cámara mía es que no la puedo ni poner porque me da vergüenza, por eso me pongo la otra. El No, problema es pero que bueno, tú ya tienes un canal de YouTube y ya. sí, ya soy youtuber, lo que nos faltaba. Bueno, tenía muchas ganas de conocerte porque te sigo y te admiro. Y por cierto, el objetivo de la entrevista ya se cumplió. Dije, mi Quiero que. propósito va a ser que Sara sonría. Y ya entraste sonriendo. Ya está. No, yo en todas las entrevistas sonrío. Te fuiste para el polo, ¿no? Sí. Iván Cepeda, por favor. Eso para mí es una No, garantía Iván de Cepeda muchísimas para cosas. mí, Cuéntanos un poquito. Iván Cepeda es un referente para muchas personas, Sí, ¿no? sí. Yo lo entrevisté a él también. Mira su entrevista, es muy bueno. Es un personaje que yo creo que es como la reserva moral que tenemos en, Sí. en Colombia. Es un icono total. Y ese hombre sí que necesita pues personas que lo asesoren bien porque yo estoy seguro que él conseguiría aglutinar muchísima gente para ese pacto histórico. Muchísima. Así que yo creo que para empezar, hablemos de eso, de la polarización. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son los intereses que hay detrás de esa supuesta polarización que hay en Colombia
en la que, por ejemplo, se quiere poner a Petro y a Uribe en los dos extremos de una misma cuerda. ¿Por qué el autodenominado centro insiste tanto en esa palabra? Yo creo que estamos en una crisis de la ideología dominante. No existe esa polarización que nos han vendido de alguna forma, sino que se trata al contrario de una arremetida cada vez más autoritaria y una resistencia pues por parte de las personas que estamos tratando pues de que haya un cambio en Colombia. ¿Tú qué opinas de Sí, pues, del manejo de esa situación, digamos, de mantener a la gente tan infantilizada pensando en que es A o es B? hay unos analistas políticos que dicen que estamos en una situación, una realidad posuribista, hablan del posuribismo. Yo no lo veo de esa manera, porque eso es algo lógico, es decir, obviamente Uribe no es eterno y pues en algún momento la influencia que él tuvo hace unos años pues no va a ser la misma, eso es evidente. Pero es que Uribe no llega al poder solo, Uribe llega al poder con unas élites, eh, con una clase que ya estaba en el poder, una clase dominante, y lo que sucede con él después de sus dos gobiernos y con el proceso de paz es que se resquebraja esa ideología. Y ahí hay dos caminos. Y eso es lo que yo pienso que representa el centro. El centro representa ese restablecimiento de la ideología dominante a partir de un discurso aparentemente diferente. La opción que, digamos, la izquierda, la Colombia Humana y las organizaciones que están en el pacto histórico representan otro tipo de cambio. Entonces es ahí, eso es como lo que no se ha podido entender muy bien, porque se ve al centro como una posibilidad de cambio, pero yo pienso que al contrario, lo que se está haciendo es restableciendo esa ideología que se ha resquebrajado por el acuerdo de paz. Pero hablando de agendas neoliberales, la semana pasada entrevisté a Carlos Carrillo, que es un concejal de Bogotá, que nos contó la agenda de Claudia López neoliberal con todos los pelos y señales, el engaño del metro elevado, las privatizaciones, urbanismo. Bueno, para terminar de entender el personaje, tú como feminista, ¿qué me puedes decir del feminismo de Claudia López? No, pues, ¿qué te puedo decir? Primero que no es feminista. Es que retomando esta idea, esta supuesta idea de polarización que lo que hace es equiparar el populismo de derecha con el populismo de izquierda, Uribe con Petro, para esa opción de centro, digamos, decir que ellos son los que realmente ocupan ese espacio en la mitad. Y que además hay un paréntesis, hay algo muy interesante y es que se cree que fanáticos hay solamente en la derecha o en la izquierda. Y resulta que fanáticos de centro, o sea, es lo que estamos viendo, hay fanáticos en todas las tendencias políticas, pero de alguna forma el centro cree que ellos no son fanáticos, que ellos no funcionan a través de ideologías, que ellos son los más sensatos, que ellos son los más moderados. Entonces esa es también una evidencia clara de que ahí también hay cierto fanatismo y eso es interesante como analizar. Pero en relación a Claudia López, yo creo que ella es neoliberal progresista. Hasta el día en que una mujer humilde, hija de una maestra, diversa, gana por primera vez. Es muy raro que no te diga. Tendrías que estar. ¿Quién está tomando esos datos? Todos aquí parados mirando. ¿Dónde están los cuatro que iban a tomar datos? Es una persona que se jacta de su origen social, de ser mujer, de ser lesbiana, pero que en su agenda política realmente no está trayendo unos grandes cambios, no representa unos grandes cambios para las mujeres o para las diversidades sexuales o para las clases populares, por ejemplo. Yo en pocas palabras, yo diría que Claudia López es una persona arribista. Es decir, es una persona cuyo origen es de un origen social, de una clase baja, media baja, que llega a espacios de poder, pero
digamos, ese ascenso social para ella no es tomado, no es visto como una forma de poder transformar las cosas en Colombia, sino al contrario, de perpetuar este sistema dominante que de alguna forma la ayudó a ella en ese ascenso, porque pues ella no llega a la política sola. Ahí estuvo Peñalosa y entra en esas dinámicas. Y yo veo, por ejemplo, a Petro, que es también una figura de origen popular, que a diferencia de una Claudia López, lo que sí representa es una transformación más profunda de las clases populares, que en últimas, pues es lo que se quiere en Colombia. En Colombia se quiere es que todos tengamos el mismo acceso a salud, educación, comida, etcétera. Entonces, es qué tipo de cambio queremos o si realmente tú representas un cambio. Y yo siempre lo he dicho, para mí Claudia López nunca movilizó el hecho de ser mujer y lesbiana en campaña, pero después realmente esa nunca ha sido una de sus banderas. Hemos visto el autoritarismo más exacerbado en Bogotá, ¿sí? En las protestas con el ESMAD. Entonces es muy difícil decir que ella pues, represente un cambio real de las condiciones de vida de los bogotanos y de las bogotanas. Hablando de feminismos, ¿tiene algo que ver con tu renuncia a la Colombia Humana y tu ingreso al polo del feminismo, o es porque ves más posibilidades políticas en el polo? Yo en el 2018 me metí de lleno en la campaña de Petro como analista política. Es decir, yo la apoyé públicamente en las redes y pues también escribí varias columnas invitando a apoyar su proyecto y a votar por él. Obviamente, en ese momento, los que nos decantamos por la opción de la Colombia Humana, sabíamos que nos enfrentábamos a unas elecciones históricas y que el futuro de Colombia estaba en juego, ¿sí? Yo pienso, o en lo personal, yo creo que en estas elecciones, pues el futuro de Colombia está aún más en juego, porque todo lo que nosotros prevíamos que podría pasar, de alguna forma pasó. Esa es una invitación que yo les hago a ustedes, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, y a demás líderes de la Colombia Humana, es que no esperen a que los busquen, sino que vayan a buscar, dialoguen con los otros líderes que están en este momento también abiertos a una consulta. Entonces seguimos estando en una coyuntura histórica, en unas elecciones históricas. Mi reflexión fue, bueno, yo sigo, digamos, estando en la coyuntura como analista política o me meto de lleno, digamos, a la militancia. Yo como había hecho unas críticas hacia la Colombia Humana y pues hacia la forma de hacer política de Petro, yo sentía que esa idea de las ciudadanías libres y esa forma de estructurar su movimiento podía tener algunos contratiempos. No tanto porque Petro digamos, en elecciones, en campaña, pues es capaz de mover multitudes. Pero digamos ya después de las elecciones, que es lo que se ha venido dando, yo siento que hay una serie de dificultades. Entonces yo dije, bueno, yo voy a optar por una estructura partidista. Y por otras razones dije, pues voy a estar en el polo. Porque también sentía que el trabajo que se venía haciendo en el polo sobre feminismo, polo mujeres, el trabajo que se ha venido haciendo, pues me parece muy interesante. Me parece que ahí puedo contribuir también, que puedo contribuir también en la formación política de los militantes y las militantes, y que al mismo tiempo puedo estar de cerca en las negociaciones del pacto histórico. Digamos, puedo también vivir esa negociación de ese programa, pues que ya empezó y que va a ser cada vez pues, más crucial en la medida en que se acercan las elecciones. Entonces ese fue un poco mi análisis, como tratar de acercarme más a la política pues, real, concreta, y hacerlo pues, desde una organización más robusta, digamos, en términos organizativos, con una historia larga. Pues Petro viene del polo, por ejemplo,
o parte de su militancia también estuvo en el polo, y otros líderes y lideresas políticas en Colombia vienen de ahí. Y también para mostrar mi apoyo a Iván Cepeda, que eso también fue algo que yo expresé. Todos los políticos tienen errores, cometen errores, más que todo. Para no enfocarme tanto en la persona de Petro, porque yo realmente a él no lo conozco, o sea, yo no lo conozco como persona. Yo lo que conozco, o lo que las personas que no estamos cerca de él, en su círculo cercano, que somos amigos o conocidos, lo que nosotros vemos es su manera de hacer política. Y es en relación a esa forma de hacer política, pues que yo, digamos que critiqué. En el caso específico fue en la designación de Holman Morris. Y algunos fanáticos de izquierda, porque los hay, siempre dirán que fue una culpa de las feministas, que por apoyar a Claudia López, pero no, en algún momento se aceptará que fue un error de Gustavo Petro. Era una candidatura inviable, que al lado de una candidatura fuerte como la de Claudia López, a pesar de todos los errores que tú le puedas encontrar, pues no iba a prosperar, y que además había tenido pues la posición de muchas mujeres del movimiento, y no es como un acaso que ahora el lunes hay una convención nacional feminista de Estamos Listas y de otras organizaciones de mujeres. Mejor dicho, el feminismo va a ser un tema fundamental en las próximas elecciones, y el político y la política que no entienda eso, pues está cometiendo un error político. Nous ne voulons pas la guerre, on veut faire du sport en paix et la paix pour toutes les nations. Non vogliamo guerra, vogliamo sport, vogliamo pace. ¿En qué idioma hay que decirlo? No queremos guerra, queremos paz. Y en Colombia, las mujeres ahora tenemos la palabra. Ante eso, ¿qué puede hacer uno? Digamos, atizar sus bases fanáticas machistas, o sea, para oponerse a esa ola y a ese cambio que se está dando, o al contrario, aceptar que, bueno, acá está sucediendo algo muy interesante, que es algo que no se va a poder detener, y hay que leerlo de otra manera. Entonces eso es lo que yo pienso, y yo lo he dicho, hay un nodo de la Colombia Humana que se llama Feministas y Plebeyas, que también está haciendo un trabajo. Entonces yo creo que en la Colombia Humana hay mujeres que se están dando cuenta de eso y que se están organizando, y yo espero pues que eso prospere y llegue a ser, llegue a tener una incidencia real dentro del movimiento. ¿No crees que si hubiese habido también una paridad o mujeres o un comité ejecutivo con mujeres no habría pasado lo de Holman Morris? Porque es que al final la decisión ha sido Petro, Holman allí y ya está, ¿no? Eso yo creo que ha sido la falta de democracia lo que ha causado toda esa crisis. Democracia interna dentro de la Colombia Humana, me refiero. Yo creo que Gustavo Petro decidió salirse de un partido político y montar una estructura que no es exactamente un partido político, y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Tiene unas ventajas en el sentido que de pronto hay unas decisiones pues que se pueden tomar un poco más rápido, porque es solamente decir, bueno, hay que hacer esto, y son muy pocas personas las que toman las decisiones. No se tiene que reunir el Comité Ejecutivo Nacional para tomar las decisiones.
pero también tiene una desventaja, y es que esas faltas de estructuras de toma de decisiones, pues también hacen que la voz de uno que está, digamos, en la base, pues no se sienta de alguna forma representado o representada. Eh, y digamos que a pesar de que yo esté trabajando en un nodo, pues yo no sé si si realmente mis decisiones sí son escuchadas por personas que están de alguna forma en jerarquías superiores. Es decir, el resumen es que a pesar de que en tu discurso tú puedes decir que no quieres un partido, que quieres algo mucho más libre y mucho más fluido, pero en la práctica siempre se termina construyendo una estructura, así sea simbólica, en la que habrá un pequeño grupo de personas que toman las decisiones. Y yo prefiero, o sea, si hay una estructura, si sea simbólica, pues yo prefiero tener una estructura real, que es, por ejemplo, la del polo, en donde yo sé quiénes son los jefes, quiénes son los que toman las decisiones, y donde internamente yo voy a buscar en ciertos espacios con otras mujeres de que haya paridad en espacios de poder. Esa es un poco como la diferencia en términos organizativos. En conclusión, ¿tú dirías que toda esta situación de crisis que ha habido entre la Colombia humana, digamos, en los últimos meses, es básicamente por esa falta de estructura interna? Pero en ningún caso yo creo que es para tenerle miedo a Petro, porque es que se está aprovechando todo esto para que nuevamente veamos el discurso del miedo, de que Petro es un mesías y que al final nos va a llevar al castrochavismo. ¿Hay que tenerle miedo a Petro, Sara? No, claro que no. Bueno, esto del castrochavismo realmente es lo único que le queda a la derecha para hacer campaña en las próximas elecciones. El gobierno Duque es un fracaso. El acuerdo de paz sobrevivió y sobrevivirá. Es decir, lo único que le queda a la extrema derecha y a la derecha para hacer campaña es el castrochavismo, y por eso es que la están atizando desde ya, y por eso es que Petro no dejará de ser castrochavista hasta el último día de esta campaña. Pero nada de lo que se está proponiendo realmente es una amenaza para las personas, para los colombianos y las colombianas. Al contrario, en el momento en que Estados Unidos mejore sus relaciones con Cuba y solucione lo de Venezuela, y que el uribismo ya no coja de caballito de batalla al castrochavismo, esto cambia. Eso es realmente lo que está en crisis realmente en Colombia. Es una cierta idea que teníamos de historia, de verdad, de política, que era que supuestamente era que la amenaza para Colombia desde hace más de 50 años eran las guerrillas. Y resulta que en las negociaciones de paz ese discurso siempre se ha puesto sobre la mesa, desde Betancur en los años 80. Cuando hay una negociación de paz, se empieza a indagar sobre el origen del conflicto, y ahí entran las raíces estructurales del conflicto. O sea, ¿qué es lo que dio origen a ese conflicto armado y a esta lucha? Y entonces lo que se recoge en el pacto histórico realmente son soluciones a estas causas estructurales del conflicto. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas a los candidatos de centro o analistas de centro que se consideran de centro decir, es que hay que decidir si seguimos embarcados en esa lógica como el conflicto armado, porque tanto Petro como Uribe vienen de ese conflicto, o si al contrario superamos esos odios, esas rivalidades, pues realmente esa persona está desconociendo la historia de Colombia, porque es que el planteamiento, lo que se ha buscado siempre en las soluciones al conflicto, ha sido superar esas causas, y eso significa empezar a hablar de salud, de educación,
de cambio climático, de paz, de oportunidades, no solamente para los que se reinsertan, sino también para las demás personas, de poder llevar el Estado y vías terciarias a ciertos lugares de Colombia. Mejor dicho, es una serie de cambios que van mucho más allá de la entrega de armas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿A ti te gustan los huevos con jamón? Sí, ¿por qué? ¿Y sabes la historia de los huevos con jamón? No, ¿cuál es la historia? La persona que inventó el marketing es Edward Bernays, que fue uno de los hombres más influyentes de la historia, el padre de la propaganda. Antes de él, los americanos no desayunaban huevos con jamón. Los hombres no usaban reloj de pulsera y las mujeres no fumaban. Pero gracias a sus campañas publicitarias que manejaban el inconsciente de las personas, pues hizo que millones hicieran esas tres cosas. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Bernays diseñó campañas para una industria cárnica, por ejemplo, en la que los médicos más respetables aconsejaban a las personas que era bueno hacer un desayuno rico en proteína. Y así se volvió costumbre en muchos países. O hizo anuncios con soldados en el frente de batalla usando relojes de pulsera y así los convirtió a los relojes en una prenda masculina y fue en el mundo entero y hoy en día lo utiliza pues todo el mundo. Además creó por ejemplo el personaje del tío Sam que llevó a millones de jóvenes americanos a reclutarse. O hizo que las mujeres de clase alta fumaran por primera vez en público y en desfiles militares. Y hizo que de esa manera otras mujeres las imitaran y empezaran a fumar pues millones de mujeres por todo el mundo, algo que hasta entonces estaba mal visto. Y además de eso, Bernays llamó a los cigarrillos antorchas de la libertad. En la industria de los automóviles, por ejemplo, hizo que los coches dejaran de ser vistos como un simple medio de transporte y que todo el mundo empezara a volverse loco por tener un coche, un carro, porque era un símbolo de estatus. En resumen, antes de Bernays, la gente solo compraba lo que necesitaba. Después de Bernays, compraba lo que la industria quería que comprara. Y todo eso gracias a poder influir en los deseos de las personas, pues con la propaganda. Y es que la propaganda hace que la gente tome decisiones en base a emociones que se les fabrica y no en base a su sentido común. Y eso mismo lo aplicó Bernays a la política y por eso asesoró a varios presidentes norteamericanos. Y los dictadores como Hitler, Franco o Somoza se los rifaban, porque él con el diseño de campañas políticas hacía que la gente se pusiera a elegir, por ejemplo, entre dos o más partidos, pero siempre favoreciendo a los intereses que lo estaban contratando. Uno de los que más aprovechó las enseñanzas de Bernays para manipular a las masas fue Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Gracias a las campañas organizadas por Goebbels en base al miedo y al odio a un enemigo común, al cual se le culpaba además de todos los males, que eran los judíos, así fue que los alemanes eligieron a Hitler, lo llevaron al poder y sucedió la Segunda Guerra Mundial, que costó 100 millones de vidas y el exterminio de los 7 millones de judíos. Curiosamente, Bernays era judío. Si Goebbels hubiera sido colombiano, por supuesto habría sido de un partido de extrema derecha y habría aplicado los puntos básicos de su estrategia. El más importante, crear un enemigo común. Y en lugar de los judíos, pues habría culpado a la izquierda colombiana. Simplificaría todo con un solo nombre, comunismo o castrochavismo, y habría intentado ocultar las malas noticias con otras. Habría desfigurado la imagen de los líderes de esa izquierda, habría hecho campañas de miedo con mensajes muy simples, pero efectivos, de lo que pasaría si llegara a gobernar, por ejemplo, de que nos convertiríamos en otra Venezuela. Y finalmente, habría inundado los medios de comunicación con falsedades a favor de su gestión, porque lo que Goebbels aprendió bien de Bernays es que si una mentira se repite lo suficiente, se convierte en una verdad. Goebbels, por ejemplo, nos habría intentado convencer de que Petro es comunista. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten,
Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. ¿Tú cuál crees que serían las formas más efectivas de hacer consciente a los colombianos de toda esta manipulación de todos estos años, Sara? Yo prefiero pensar en términos de ideologías, porque es como si, porque ese es un poco el discurso de las personas de centro, es suponer que la inteligencia podría no estar sujeta a contingencias físicas o sociales. Porque uno podría decir, no, pues si le decimos la verdad a la gente, pues la gente deja de votar por políticos que realmente lo que hacen es afectarlo, que es pues lo que Uribe representa, ¿no? Uribe, o sea, ahorita la campaña del uribismo es el uribismo salvándonos del uribismo, prácticamente, porque van a tener que, sí, es el uribismo salvándonos del gobierno que ellos mismos pusieron. Sí, o sea, es una cosa completamente absurda. Hombre, el bombero pirómano, ¿no? Sí, no, una cosa que uno dice, bueno, pero aquí, pero uno dice, pero mira, esas estrategias que tú enunciaste, la idea del enemigo interno no es un invento de Uribe, no es un invento del uribismo. Antes de eso, pues era el comunismo, la Guerra Fría. O sea, yo lo que pienso es que hay una crisis del modelo neoliberal, es lo que muchas personas también piensan. Y en esa crisis realmente se abre una ventana de oportunidades, tanto para una derecha fascista que también se representa como un cambio también revolucionario, porque ellos también hablan de cambio. Cuando Mussolini y Hitler llegan al poder, ellos se consideran revolucionarios. Pero también se abre una ventana de oportunidades para políticos que realmente quieran cambiar las cosas y que representen intereses diferentes, porque realmente Hitler y Mussolini, el discurso fascista, dicen algunos, era anticapitalista, supuestamente, en el discurso, ¿no? Pero en la práctica, una vez llegaron al poder, pues los trabajadores no les importaban. O sea, los socialistas eran su enemigo número uno. Entonces, ¿hasta dónde en ese discurso de aparente cambio, que es el que va a tratar de usar ahora el uribismo junto con la derecha tradicional? Porque acuérdate que en estas elecciones se van a tener que unir, porque el uribismo ya no puede llegar solo. Entonces, vamos a ver qué discurso usan. Va a ser seguramente un discurso de cambio, pero que en la práctica realmente es un discurso de aceptación completa y mantenimiento completo del status quo. Versus un discurso que lo que quiere no es un cambio radical, como están diciendo los políticos de centro. No es un salto al vacío, no es algo completamente pues revolucionario, sino que es la continuación lógica de lo que uno haría en un país en donde se acaba un conflicto armado de más de 50 años. Pues vamos a reconstruir. ¿Qué fue lo que originó ese conflicto? Tú lo mencionabas, claro, la concentración de la tierra, la falta de una reforma agraria, porque esos son los sectores que no han querido que las cosas cambien. Y en mi opinión están esta opción de centro que realmente tampoco representa un cambio, sino que también está de alguna forma, es un poco nostálgica de esa ideología dominante que se está resquebrajando y que siente que de alguna forma está poniendo en tela de juicio y está tambaleando sus propias convicciones. Entonces, por eso yo siento que ellos en últimas lo que hacen es restablecer eso que está en crisis, porque en Colombia nunca se nos ha dado la oportunidad de un cambio real.
Y en un cambio real, pues muchas personas pues quedarían también un poco en jaque porque sus discursos, a pesar de irreverente, a pesar de algo de alguna forma transgresor, realmente es un discurso muy conservador. Es porque realmente se instauró un discurso dominante en el sentido en que la culpa de todos los males de Colombia fueron las guerrillas. Y fue la decisión de algunas personas de lanzarse en armas, de tomar las armas y combatir, y el resto no existe. Y resulta que no es así. Entonces, por ejemplo, tú ves la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue un informe publicado en noviembre del 2015 durante el proceso de paz en La Habana, que fueron 12 historiadores, la mayoría hombres, que dieron su propia versión sobre el origen y persistencia del conflicto. ¿Y cuál es la conclusión de casi todos ellos? Pues que el Estado colombiano es el principal responsable del conflicto, ya sea por acción o por omisión, involuntaria o consentida. Entonces, después de un proceso de paz como esos, después de un informe como esos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que la Comisión de la Verdad debería tomar como base, este fue el libro, con los informes. Después de esto, pues tú desconocer que el Estado tuvo que ver con el origen y persistencia del conflicto, pues es por ignorancia, porque elementos hay, que nos permite decir en estos momentos, o sea, en el 2021, en que el Estado ha sido el mayor responsable y que eso no me convierte a mí en una persona que justifica la lucha armada, que justifica el secuestro o todas las acusaciones que a uno le llegan, porque entre otras, pues mi tema de estudio es ese. Entonces yo tuve que leer esos informes y otros documentos también. Y no es, esa es una realidad, pero obviamente como la verdad está en disputa, pues eso ahí veremos. Es una verdad que trata como de aflorar, que lleva muchos años tratando de aflorar, y pues hay otras personas que exponen otra verdad en la que supuestamente eso nunca ha pasado, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con el Centro de Memoria Histórica y toda esa manipulación y tergiversación de la verdad y de hechos históricos que están documentados. Pero hablando de esa pedagogía social, por ejemplo, tú que escribes en El Tiempo, que es el principal periódico de Colombia, donde publican columnas, pues todo tipo de personajes como el exfiscal Néstor Humberto Martínez o Tomás y Jerónimo Uribe, o de donde echaron a Claudia López por escribir sobre la corrupción del agroingreso seguro. Quisiera saber cuál es tu opinión de la pedagogía social que se puede hacer a través de los medios de comunicación oficiales, más teniendo en cuenta que ese periódico es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y quien maneja los hilos del establecimiento, ¿no? En uno de los países más desiguales del mundo. ¿No es algo un poco incoherente que alguien como tú, tan crítica al establecimiento y del uribismo, escriba en El Tiempo? Pues muchos dirán que es una incoherencia de mi parte, pero yo creo que digamos que esa columna pues ha recibido muchos comentarios positivos de parte de muchas personas que dicen que a través de lo que he escrito pues he podido hacer pedagogía. Y yo sí hago diferencias entre los medios de comunicación. Yo critico por ejemplo Semana, porque ese sí es el órgano de propaganda de la extrema derecha, y porque hubo un hecho en el que más como 30 periodistas renunciaron, ¿sí? Si eso sucediera en El Tiempo, o sea, si el Tiempo hubiera sufrido un cambio tan radical como el que sufrió la revista Semana, pues yo sería una de las periodistas que hubiera renunciado.
pero digamos que el tiempo se ha mantenido. Sabemos todos que la ideología del periódico es de derecha y se ha mantenido constante. Ha tenido unos columnistas que no necesariamente son de derecha, la mayoría lo son, y pues yo siento que eso me ha permitido hacer este trabajo de pedagogía que estoy haciendo acá en tu canal. Yo estoy seguro que si algún día no te dieran libertad de expresión, en el tiempo renunciarías. Eso estoy convencido. Sara Tufano, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por este ejercicio de transparencia, de valentía, de brillantez, por ayudarnos a ver a Colombia desde la tranquilidad y desde el conocimiento. Siempre que quieras, tienes todos estos medios alternativos que son un ejercicio de irrelevancia, pero ahí estamos. Muchísimas gracias, Pablo, a ti por la conversación, por la invitación. Felicitaciones por tu canal. Espero que pues sigas invitando a las personas que has invitado, pues políticos y políticas muy, muy importantes en Colombia. Invito también a los que han visto esta entrevista que se suscriban al canal de Pablo y a que vean otras entrevistas que él ha hecho con otras personas. Y pues deseo que sigas en este trabajo pues de pedagogía y de difusión de conocimiento y de ideas pues contestatarias en un contexto como el colombiano. Gracias, Sara, hasta siempre. Chao, que estés muy bien. Gracias.